Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero el mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià. Ferran, buenas noches. Buenas Bienvenido, noches. Bienvenido, qué bien. Contentísimo, contentísimo. Joder, qué gusto da tener. La última vez que viniste, diste una noticia que era noticia en todo el mundo, y es que cerrabais el Bulli por la noche cuando estabas aquí, Sí, te perseguía todo el planeta. Todo el planeta, estoy aquí. 200 llamadas. Pues ahora es que lo vuelvo a abrir, ¿sabes? No, No, pero si quieres dar alguna otra noticia mundial que tenga que ver, yo qué sé, con Hollywood. Bueno, pero ya esto ya, en principio, más o menos estaba hablado, pero parece que sí que Hollywood va a hacer una película sobre el Bulli, un poco lo que significa, y entonces estamos muy contentos, ¿no? Así empezamos. Pero cuéntame un poco, porque no es nada fácil hacer una película de cocina. Es muy difícil. Yo creo que la mejor película de cocina que has hecho nunca es Ratatouille. y no habían actores, ¿sabes? Es muy difícil porque sobre todo el comer y tal, entonces tienen un gran reto y sobre todo los valores humanos. Se quería hacer una película sobre el esfuerzo. Yo creo que estos valores que hoy en día no están tan en la sociedad, y hay gente joven maravillosa que ha venido a trabajar al Bulli, y es lo que queremos representar, ¿no? Cuéntame la historia de la marroquí. Es una chica, ¿no?, que quería venir al Bulli, tiene una vida personal durísima, con problemas de salud, con problemas de familia. Su sueño era venir al Bulli, fue a diferentes restaurantes en el mundo y al final vino al Bulli, ¿no? Y como estas hay muchas historias, te voy a explicar una historia preciosa de un chico brasileño que por Skype, por eso, a su niño recién nacido, ¿no? Entonces han pasado cientos, miles de chicos y que, pues bueno, estaban 6 meses allí y hay historias humanas muy bonitas. Porque, bueno, pues será una película que con historias como, por ejemplo, de la chica marroquí, algunas otras. Y sobre todo qué ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el Bulli para que, bueno, pues para que estemos suceda ahí. esto. Oye, Ferran, tú cogiste un garito de playa cuando tenías 20 años y lo convertiste en el Bulli. ¿No te podrías presentar a las elecciones? No, pero Ferran, siendo uno de los tíos más creativos que hay en el planeta, ¿vale? Salvando la tonterieta, pero ¿crees que podríamos dar algún paso en la dirección correcta para salir? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que la gente como yo y como tú, tenemos la responsabilidad de ayudar. La verdad es que es un momento muy difícil y que hay que ayudar, y es lo que yo he hecho. Yo el 30 de julio cerré el restaurante, pero estoy trabajando más que nunca por una cuestión de ética, ¿no? Y creo que tal como estaba el país, era que yo irme de vacaciones a la playa, entonces estoy, bueno, en lo que puedo ayudar, ¿no? Pues voy por el mundo, hablo de lo que está pasando aquí, a nivel de gastronomía, traemos turistas, ¿no? Todo esto, pero cada uno... Y sobre todo, este país es un país con una gente maravillosa, con un talento increíble. Lo para que tenemos que ver en qué tenemos que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos, y lo digo muy en serio, ¿en qué nos dedicamos? Yo he estado en Silicon Valley, ahora en uno de los viajes. Claro, cuando tú te planteas que, mira, Apple, ¿no? Google, Facebook, si estuviera en bolsa, y Microsoft valen más que todos el IBEX 35. Joder. Toda la bolsa. Claro, es que el mundo está cambiando. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay? Aquí pues tenemos pocas telefónicas, la empresa importante que tenemos a nivel de telecomunicaciones. Entonces, claro, yo creo que tenemos que darnos cuenta que el mundo cambia, hay gente con mucho talento y tenemos que actuar, ¿no? Y tenemos que cambiar. Tenemos que actuar, y sobre todo positivo. Es que si no, yo estoy harto. Yo cuando voy a una de eso y veo a alguien y que empieza a estar pesimista, le digo, oye, me voy porque... No, porque es que si no es que nos hundimos todos. Claro. Y tal. Entonces la gente joven, sobre todo estoy harto que la gente joven, no, la gente joven es mucho más capaz ahora que la otra generación. Los malos, igual que antes, pero los buenos son mucho mejores. Está bien que se lo diga alguien como tú. Yo te hablo de mi sector, que el que conozco, ¿no? La mejor generación de gente joven que hay en la historia de la cocina española son lo que hay ahora. ¿Qué les tenemos que ayudar? Un chaval joven, ¿cómo montar un negocio? ¿De dónde saca estos 300, 400.000 euros, no, para montar un negocio? Este es el tema que tenemos que ayudar. Y sobre todo que cuando hablamos de innovación con la gente tenemos que hablar de un lenguaje muy normal, que nos entienda. Ahora te vas a Harvard a hablar delante de 7.000 personas, unos cuantos premios Nobel, precisamente de cómo le explicamos a la gente lo que es la innovación. Bueno, mira, vosotros este programa yo creo que es mágico por el tema como trata la ciencia, un mundo muy complejo
que lo hacéis llegar a la gente, que estáis revolucionando, no, estáis revolucionando la manera de entender la ciencia y los científicos, yo estoy, porque conozco bastante, estoy seguro que están encantados de explicarlo. Al final, las cosas son más fáciles de lo que parecen. Lo que pasa es que lo complicamos a unos niveles que tú o yo, que nos dedicamos a la innovación, compramos libros de innovación y no lo entendemos. Si nosotros no lo entendemos, tal, ¿qué es innovar para una pequeña empresa, para una tienda? Es decirles, mira, hay una cosa que es un presupuesto, que hay que hacerlo en noviembre, y cada mes, el 20 de cada mes, tienes que hacer un control presupuestario, porque da igual si facturas 50 millones de euros o si facturas medio millón de euros. Y el desajuste va a ser el mismo, la proporción para ti será el mismo. Entonces, en mi sector, que yo sé que más conozco, no es normal hacer un control presupuestario. Esto es innovación, no es la NASA. La NASA es para quien haga cosas... Y entonces va mucho antes de todo eso, es mucho más sencillo de todo esto. Hablando de libros, que sí se entienden, este sí que se entiende, Ferran, tienes lo que yo diría el regalo de la Navidad. Este sería el regalo de la Navidad porque es un libro que has hecho, La comida de la familia, con Ferran Adrià, donde cuentas lo que comíais vosotros cuando estabais en el restaurante. Pero además es que está bien hecho. Bueno, no pienso decir nada de este libro, dilo tú. Bueno, mira, es un libro, curiosamente, después de hacer el libro me he dado cuenta que la gente, todos, teníais una idea equivocada de qué comíamos el mundo. Claro. Los cocineros, no, en el restaurante pensabais que comíamos lo mismo que los clientes. En la repera, no, claro, ya, sí, también, sí. ¿Sabes? No, ¿qué va? Comíamos normal, porque, claro, en el bulli éramos 75 personas. 75. Claro, fíjate, un presupuesto de 4 euros, 3 o 4 euros. Eran 300 euros por persona. Teníamos un tiempo más o menos limitado para prepararlo. Entonces, hicimos recetas para el bulli y tal, y nos dimos cuenta que podían servir para casa. Porque todas las recetas que hay aquí son para gente, que tú me decías una cosa que me gustaba, para gente que viene de trabajar, por ejemplo, antes de ver El Hormiguero, ¿no? Sí, no. 3, 4 euros. Es que sé que al final yo creo que hay un cambio social brutal. Es decir, que muchas familias o muchas personas llegan a casa, son 1 o 2, ¿no? Vienen de trabajar y no tienen el tiempo para hacer recetas, lo que entendíamos recetas de la abuela. O te traes la abuela, ¿no? Claro. O te traes la abuela de la mañana. Sin la abuela no hay nada que hacer. No, pero es que hay un cambio social, lo que decíamos antes de la innovación. Lo estamos viendo, lo estamos reflexionando y no nos paramos a decir, oye, a ver, esto cambia. Y entre un plato precocinado, que algún día, perdona, te puedes comprar un plato precocinado, que no pasa nada, pero entre un guiso que estás 3 horas y un plato precocinado, hay algo en medio, que es lo que, vamos a decir, la nueva cocina en casa, con platos tradicionales. Por ejemplo, un huevo frito es genial hace 500 años y es genial ahora. Desde luego. No. Un huevo frito bien hecho es una locura y gritas. Pero algo conceptualmente y muy malo moderno. también, también gritas. Sí, también. Pero es un poco de todo esto. Entonces, lo que hemos querido hacer es un libro para gente normal, con recetas normales, ¿no? Con un tiempo relativo. Oye, Ferran, y también en este libro, entre otras muchas cosas, me ha gustado mucho lo de cocinar a la vez varios platos, todo esto, pero hay una cosa que es que nos ayudas a organizar la cocina. ¿Qué hacemos mal en la cocina? Por ejemplo, no me digas que está mal meter las sartenes dentro del horno. No, mira, la verdad que la gran diferencia entre el mundo profesional y la casa esto es la organización. Para hacer este programa, si la gente viera por detrás cómo se hace el programa, la organización, sí. Pues en cierto modo, cocinar es lo mismo. Fíjate que vamos a hacer un gazpacho mentalmente, un arroz negro y una crema catalana. Hazlo tú, que a mí ya me estás haciendo mal. Pero mentalmente. Pero fíjate. No, mentalmente. Se me ha pasado el arroz, no sé cómo lo haces negro. De harías sofrito, ¿no? Sofrito. ¿Qué pasa? Tú no puedes hacer sofrito cada vez que vayas a hacer un arroz negro. Haces un día cada 3 meses, haces una ollita, la cebolla y el tomate, te lo congelas en cubitos. 99% te va a quedar perfecto. ¿En cubitos? Sí, el sofrito. Entonces te coges, ¿no? Entonces te haces el sofrito, lo sacas, una vez congelado, no hace falta ni descongelarlo. Entonces ya lo tienes hecho. Si no, es que vas a tardar 2 horas en hacer el sofrito. Una idea buenísima. Entonces, mentalmente, ¿qué harías? ¿No? Primero haríamos la crema catalana, sí. ¿no? Calentaríamos la leche, la yema de huevos tal, por otro lado haríamos el gazpacho con el turmis. Madre mía, qué lío. El sofrito. Sí, pues si no te organizas así, como está en el libro, es como cuando tardáis 3 horas en lo que en el mundo profesional tardan 40-50 minutos. Esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque antes
la abuela, la mamá, tenía todo el día. A las 9 de la mañana se levantaba, iba haciendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿no? claro, hombre, yo me acuerdo. Entonces, claro, tenías todo el tiempo, lo tenés que probar. Hoy, ya te digo, llegamos a las 7:30, a las 8, mentalmente, 40 minutos es el tiempo que le puedes destinar a la comida. Y este es un gran hándicap tal. Cuando decíamos antes de crear ilusión tal, sería genial que este país, que ya es uno de los países que mejor se come en el mundo, te lo garantizo, fuéramos el país número 1 del mundo en comer en casa. ¿No? Fíjate que la gente se mentalizara y dijera, oye, venga, pues yo dentro del nivel del presupuesto que tengo, voy a hacerlo más o menos bien y nos convertimos en el país número 1 del mundo. En comer en casa. En alta cocina somos el número 1 del mundo, la vanguardia mundial. Sí. Entonces, ¿por qué? Esto es imposible. Si nos dicen a nosotros hace 10 años, que España iba a ser el líder mundial en gastronomía, es imposible. Ahí tienes algo que ver tú y me gustaría hacerte una pregunta que últimamente la llevo en la cabeza y se la tengo que hacer de vez en cuando, una vez a la semana, a los invitados. Si tú te pudieses mandar un mensaje en el pasado, justo antes de montar el Bulli, cuando tenías 19 años, y te pudieses mandar desde ahora, desde todo lo que sabes, un mensaje, ¿te dirías algo? ¿Te darías algún consejo? ¿Te avisarías de algo? No tengas miedo, sé valiente, sé valiente. No tengas miedo, sé valiente. Ahora, hay un amigo, un colega periodista, se llama Pau Aenor, va a hacer un libro en noviembre, se llama La cocina para los valientes, explicando todo lo que ha pasado en España alrededor de la cocina. Y es esto, si fuéramos tenido miedo, no, si fuéramos, uy, cuidado que esto no va a gustar, no fuéramos hecho lo que hemos hecho. Entonces hay que ser valiente, la gente... no digan, no, yo no haré esto porque lo que dirán, por lo que dirán. Hombre, lo que dirán. Hay que ser... Déjame que hablemos un poco de esto, porque la gente tiene mucho miedo siempre a hacer las cosas y hay que superarlo. Tú decías que una de las razones por las que has cerrado el Bulli, lo leía en algún sitio, era porque el entorno no soportaba tanto triunfo del Bulli. Eso es un poco una forma elegante de hablar de la envidia también y de los criticones. En la vida uno tiene que saber que hay momentos, y todo en la sociedad actual. El Bulli no se ha cerrado, se ha transformado. Teníamos que hacer un escenario amable para la gente. Nos llevamos ganando 15 Oscars, para que la gente un poco que no sabe del mundo gastronómico, 15 Oscars seguidos, 15 Champions League. La gente estaba harta. Yo recuerdo un día, ¿no?, de que amigos y familiares, aquello, oye, otra vez tú en la prensa, otra vez tú en la prensa. Ese día me di cuenta de que hay que dejar espacio. Te creas tu escenario, bueno, en este caso, vuelvo a decir, en la fundación y tal. En la vida tienes que saber transformarte. Es mucho más importante saber transformarte que la innovación. Esto es muy importante. En la sociedad actual vamos tan rápido, ¿no?, que si tú tienes un bar, una tienda, tienes que hacer una decoración que puedas cambiar, porque sabes que a los 7, 8 años vas a tener que cambiar. Entonces, estamos en una sociedad muy, muy revolucionaria a la velocidad que vamos, ¿no? Entonces, si no te transformas, y te tienes que adelantar al tiempo, es decir, tú tienes que pensar lo que te va a pasar, ¿no? Esto vosotros que estáis en la tele, y yo, lo que es increíble es un programa como este que seáis capaz continuamente de transformaros, ¿no? Bueno, lo intentamos, muchísimas gracias, es un piropo sensacional por tu parte. Estáis haciendo muchísimas cosas, también en marzo se estrena el documental el Bulli Cooking in Progress, donde se ve un poco la rutina desde conseguir, cuando se experimenta, se va viendo cómo va, hasta que el plato llega a la mesa. Y hay un momento que me ha gustado porque nunca te habíamos visto así, donde te vemos, el equipo tuyo te va a entregar un plato y entonces tú lo pruebas. Es un momento donde se corta la tensión. Míralo aquí. Champiñón sí, ¿no? Yo he probado champiñón. No sé si son dos platos. ¡Wow! Tío, eso es... Es que Oriol Castro, uno de los mejores creativos que hay en el mundo, y no es mi equipo, somos el equipo. Lo primero que tienes que entender, si quieres hacer en la vida, no tienes un equipo, somos el equipo. Somos el equipo. Sí, porque si no ya hay el jefe y tal, entonces no,
Oriol es uno de los mejores cocineros creativos que hay en el mundo y es un tipo extraordinario. Lo para que esto de verlo... No, pero tío, eso es la mirada del tigre. Pero, Tú eso se lo haces a Rocky Balboa en Rocky 2 y se baja del ring. Llevamos 15 años juntos y esto es que le estamos diciendo, ya sé que es muy difícil de entender, ¿no? Pero gente, nosotros podíamos estar, si has visto la película, sí, a veces un día entero y casi ni hablábamos, ¿no? Creando y tal. Y sí, al final se creó está creado una manera de entender la vida y cada uno tiene su papel, ¿no? Entonces mi papel es el último de cuando pruebo, no está bien, está mal. Bueno. Oye, Ferran, algo que tiene que ver con la vida y con los valores y que también es especial en ti. Has ganado bastante dinero con el bulli, con el imperio que hay montado alrededor, pero vives de una forma muy sencilla. ¿Para ti qué es el lujo? Tú que tienes o has tenido acceso a todo y a todo el mundo. El bulli es un espíritu que está por encima de Ferran Adrià, de Juli Soler, de Albert Adrià, de la gente que hemos hecho. Es un primero que ha llegado a miles de personas y es pasión por lo que haces, compartir, riesgo y libertad. Y sobre todo, que las cosas materiales están muy bien. Yo puedo entender que a la gente le puede gustar los coches deportivos. Yo no tengo ningún coche deportivo y vivo muy bien. Una de las cosas más bonitas que a mí nos ha pasado en el bulli, los cocineros más influyentes que hay en el mundo ahora, de 30 a 40 años, todos han pasado por el bulli. Casi ninguno tiene un supercoche deportivo. No, te quiero decir, y está muy bien tener un coche deportivo y yo, oye, faltaría más que la gente que trabaja y honradamente... Por supuesto, cada uno que se lo... Pero en la vida, no, hay cosas, tú puedes vivir sin cosas materiales. Yo llevo una vida normal, ¿verdad? Me gustaría comer bien, faltaría más. Pero no hace falta. Esto es una de las grandes equivocaciones de esta sociedad. Queremos más. Oye, hay momentos que tienes bastante. Si tienes un coche, 2 puedes tener, pero no 20. Solo tienes un culo, con un coche vale. No, claro, pero claro. Yo sé que esto puede sonar populista, tal, pero es así. En tu voz, no. Es así. La gente, oye, perdona, y lo que tiene que hacer es divertirse, ser feliz. Sobre todo la gente tiene que ser feliz. Una palabra que actualmente está muy desuso y parece que sea normal. Yo siempre digo, te levantas por la mañana y poder ser feliz es lo más grande que te puede pasar. Yo creo, no, pero parece, la gente, felicidad, feliz. Pero, oye, yo me lo paso pipa. No, me lo paso pipa. Tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Bueno, pues trabajo, me va bien, pues hemos decidido hacer la fundación porque creemos que podemos generar dinero y está bien compartirlo. Hay un momento que en la vida tiene que compartir. Yo ya tengo bastante para vivir, ¿para qué quieres más? Y todos estos valores son los que hay que cambiar. Yo creo que esta sociedad iremos para adelante si hay estos valores, ya digo, sin entrar en populismo ni No, pero está clarísimo. Pero es normal. Amigos, este ser humano es Ferran Adrià. Voy a presentar a Trancas y Barrancas.